¿qué te inspiró a crear un cómic sobre Lenin? A ver, soy apasionado de la historia rusa del siglo XX, básicamente, desde varios ángulos. Es decir, me apasiona en cuanto a la producción estética y me apasiona en cuanto al proceso político, es decir, todos los sucesos históricos que comenzaron a partir del comienzo del siglo XX, ¿no? Esto es una propuesta editorial, es decir, las editoriales Capitán Swing y Nórdica Libros. Yo normalmente trabajo para Nórdica, soy autor de ellos, pues me propusieron a propósito de los 100 años de la muerte de Lenin este libro y la verdad fue como un regalo porque era la posibilidad de volcar todo lo que vengo leyendo y sobre todo de poder leer más cosas, ¿no? De poder sumergirme nuevamente en todo esto y tratar de buscar más fuentes aún. Y creo que es un momento especial porque al margen de la realidad en la que vivimos, que creo que es interesante compararla con el experimento de Lenin, es un momento interesante porque se han abierto archivos nuevos y hay nueva información sobre el personaje histórico, el real, que le dan una cierta aura más humana, ¿no? Porque siempre en nuestro imaginario Lenin es lo más parecido a Jesucristo, digamos, es un personaje que se pierde en el tiempo y cobra una aura de leyenda y se sabe muy poco, ¿no? Para seguir con esta comparación extraña que estoy haciendo, nadie sabe qué altura tenía Cristo, cómo se relacionaba con las personas, exceptuando cuando decía sus palabras, pero la vida cotidiana, el día a día, no se sabe nada, ¿no? Bueno, de Lenin pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, claro, a partir de la apertura de ciertos documentos, especialmente cartas de él hacia diferentes personas, tenemos una imagen nueva, ¿no? Y creo que era un buen momento para hacer el libro. Y en ese sentido, no sé cómo fue la búsqueda de equilibrio entre la precisión histórica y también esa narrativa artística que toda obra, especialmente cuando la tienes que ilustrar, necesita. No sé si fue complicado lograr ese equilibrio, si surgió de una manera natural. Yo creo que surgió de una manera natural y voy a decir una cosa que creo que es como un denominador en prácticamente todos los autores. Los autores hacemos lo que podemos delante de un libro, no lo que queremos. Hay una distancia entre lo que uno quiere y lo que uno puede, ¿no? Eso es inherente a la creación artística a todo nivel. El equilibrio yo creo que está bastante logrado en relación a que mi intención original era tratar de, manteniendo mi estilo, tratar de reflejar un poco la explosión estética que vivió al mismo tiempo el proceso revolucionario ruso y posteriormente los primeros años de la Unión Soviética, ¿no? Del Estado creado a partir de la Revolución de Octubre. Eh, Creo que mi estética está profundamente influenciada por todo lo que pasó en esa época, especialmente por la cartelería. Creo que se influenció bastante también en otros espacios de la tierra, como por ejemplo toda la cartelería republicana de la guerra civil. Y bueno, no sé, siempre me ha interesado, con lo cual, bueno, me caía como anillo al dedo, la verdad. De hecho, se nota a lo largo de las páginas del libro cómo esos diferentes procesos que atraviesa la Revolución Rusa, especialmente en época de Vladimir Lenin, se van plasmando gráficamente en las páginas de este cómic. No sé cómo investigaste para asegurarte de que esos detalles, esos procesos contextuales fueran precisos. Por lo que veo, ya era algo que en tu propia trayectoria habías investigado y ya te interesaba. Sí, 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 mi interés por la documentación es prácticamente obsesivo, es decir, por ejemplo, si tengo que hacer en la página doble, al final no se refleja en nada, salvo que probablemente a mí me da la intención a la hora de crear la página, ¿no? Pero cuando tengo la página sobre la muerte de los zares, ningún lector sabe que con el Google Maps fui al día de hoy a la casa donde sucedió la muerte de la familia Romanov, investigo los alrededores, incluso sigo caracoleo un poco por las calles aledañas y trato de encontrar dónde depositaron los cuerpos una vez muertos y cosas por el estilo. Es decir, tengo como una pasión casi de cazador que busca su objetivo, ¿no? Yo creo que la documentación es fundamental y sobre todo es un libro
gráfico, es decir, estoy contando a través de imagen al mismo tiempo que explico con palabras. Entonces, siguiendo un poco la lógica que más o menos habíamos pactado con las editoriales, de tratar de hacer un libro un poco al uso del lector no informado a priori de todo esto que estoy contando, ¿no? Pero un poco siguiendo la lógica del lector actual, que es un lector más audiovisual que no de lectura ortodoxa del siglo XX, ¿no? En donde consulta Wikipedia al mismo tiempo que está mirando el móvil y al mismo tiempo, bueno, esa lógica actual que nos, para bien o para mal es la que tenemos, un poco intenté volcarla en el libro, es decir, quiero que sea un libro que tiene un cuerpo de lectura, pero al mismo tiempo tiene detalles que tú puedes saltar y mirar y informarte y sobre todo enriquecerlo con imagen, ¿no? Entonces, para la imagen utilicé mucha documentación, básicamente fotográfica, pictórica también, es decir, me fijé un montón en cómo procesaban las vanguardias y cómo procesaban todos los artistas en paralelo esto, y sobre todo tratando de ser transversal, es decir, a mí me influencia tanto el cine vanguardista de esa época soviético, como por poner un caso la película Aelita, o el primer Einstein, como la cartelería, el diseño gráfico, la arquitectura. Me encanta la arquitectura de esa época y todo el delirio que hubo en torno a la creación de un estado de cero, es decir, cómo querían hacer una especie como de mundo nuevo arquitectónico, ¿no? Y bueno, y la documentación fotográfica que también existe. Entonces trato de volcar todo eso al mismo tiempo para explicar mejor la historia. Me imagino que en todo ese proceso de búsqueda casi obsesiva de documentación, lo que resulta complicado después para todos aquellos que intentamos escribir, y me imagino que también ilustrar, es Sí, condensarlo todo en las páginas sí. que marca el tiempo de la obra. Sí, sí, sí. Creo que es el proceso más complejo. Llevo tiempo haciendo libros que me pasa el mismo tema y poco a poco le voy perdiendo el miedo. Es decir, es un libro de 130 páginas con bastante ilustración que para poder realizarlo tuve que decodificar probablemente unas 4.000, ¿no? Es decir, entre lecturas varias, cruzadas, independientes, partiendo de biografías ya existentes de Lenin. El gran problema que yo tengo a la hora de hacer este libro y que ya me ha pasado en otras circunstancias es que no puedo leer fuente original porque no leo ruso. Es decir, tengo que leer o traducción de autores rusos o historiadores no historiadores occidentales. Cuesta mucho leer revisionismo ruso en cirílico, no puedo. Y no hay traducciones de ese material a nuestra lengua, inglés o francés, que serían las lenguas que puedo llegar a dominar, ¿no? Pero de todas maneras, sí, es un proceso complejo, es reducirlo todo. Además, por la ambición, porque yo lo que quería era plasmar, además de la vida de Lenin, el entorno. Me importaba mucho. Se nota en la obra. Y no sé si consideras que este tipo de trabajos pueden acercar la figura de Lenin a todo tipo de generaciones. Vemos que cada vez cuesta más acercarnos a estos personajes históricos, pero por lo que yo he podido ver en esta obra es accesible a la par que completa e informativa para todo tipo de público. Era la idea original. Yo quería que cualquier persona, parto de la siguiente premisa. Lenin es un personaje que tiene dos espacios muy definidos. Uno es el desconocido, que es su vida. El otro es lo que se creó en función de Lenin. En la creación en función de Lenin, es decir, la construcción de la personalidad artificial de Lenin, básicamente está dada por dos factores. Uno es el soviético, que crea una imagen absolutamente artificial basada en invenciones teóricas sobre el personaje, más la imaginería, por ejemplo, la estatuaria, que creo que es bastante representativa. Pero también está la creación y la construcción del personaje de Lenin desde el punto de vista occidental. Esto es prácticamente responsabilidad de Churchill, tanto en vida de Lenin como posteriormente a Lenin, en donde se lo sataniza y se lo transforma en el eje de todos los males posibles y probables para el proyecto de Occidente, compartido por tantos países, que sería el neocapitalismo en el cual estamos sumergidos ahora. Al día de hoy se sigue utilizando la figura de Lenin y sobre todo la figura de la construcción del Estado soviético como a dónde vamos a ir a parar si no somos neoliberales de ultraderecha, por decirlo prácticamente, porque la ultraderecha actual está trabajando ese concepto con partidos socialdemócratas.
Es decir, satanizar como leninista al presidente de España hoy día es prácticamente ingeniería social, ¿no? Es Totalmente. cambiar el orden de las cosas. Entonces, lo que me resultaba interesante es llegar al lector que no sepa de Lenin, no abrumarlo, pero darle mucha información sobre el proceso histórico y quién fue Lenin, y sobre todo explicar que hay un Lenin artificial que es el creado posteriormente. Ujú. Y en esa doble vertiente, digamos, de un Lenin idolatrado, casi como un mesías, y ese Lenin totalmente demonizado por parte de Occidente, no sé cuál fue el mayor desafío a la hora de ilustrar su vida, qué fue el factor en el que más se atascó este proceso de creación del cómic. Pues no sabría decirte, yo creo que a mí Lenin me produce una cierta intolerancia porque no estoy de acuerdo con su proyecto originario a tono personal y yo trataba de separarme un poco y ser objetivo. El libro es crítico con él, de hecho tengo unas conclusiones personales al final, es un libro de autor, yo juego la opinión personal, evidentemente. Lo que pasa es que intento jugar una opinión personal en donde quede muy claro que es una opinión personal, no que es un resultado fáctico de los hechos. No soy quien y creo que nadie es quien para juzgar fácticamente las cosas. Es decir, bueno, se ha juzgado a este personaje de una determinada manera, pero no a Napoleón o no a Augusto o no a Churchill, por poner casos muy concretos de gente que marcaron. El personaje que más ha marcado junto a Lenin probablemente el siglo XX, yo creo que fue Kissinger. Y Kissinger es un gran desconocido. Arruinó la vida a medio planeta ese señor. Y no hay un juicio de valores en torno a él, salvo que fue un estadista extraordinario que definió el equilibrio de poderes en la Guerra Fría y todo esto. Bueno, pues intentaba mantener una cierta distancia en relación al personaje de Lenin y bueno, sobre todo, como siempre intento, tratar de que el lector juzgue al personaje y saque sus propias conclusiones, no inducirlo a nada. Es decir, el lector es inteligente, espero que saque sus conclusiones, ¿no? Estaría interesante esa obra sobre Kissinger que da ahí en Sí, el aire, sería muy interesante de realizar. hmm, sí, Y sí, sí. se ven también a lo largo de las páginas en muchos personajes, podemos hablar de secundarios, y es que con el peso que tienen muchos de ellos le saca ese nombre. Pero no sé cuál es el que más te sorprende o el que a la hora de investigar dijiste tiene que estar también en esta obra. Bueno, y todos los que quedaron afuera, porque realmente hay muchos que no están. Es decir, eh, vamos a ser obvios o evidentes. Los dos personajes de la obra eh, tremendamente atractivos y que merecen libros propios son los dos sucesores a la corona, ¿no? Es decir, tanto Trotsky por un lado, que tiene una vida totalmente apasionante, era un escritor extraordinario y su lectura es indispensable, creo, para entender cosas, como Stalin, que es más oscuro, que su lectura sus textos son imposibles porque no era un buen escritor y es un personaje siniestro, ¿no? Realmente aquí sí que juego valores, es decir, debajo de él hay una cantidad de muertos incontables, ¿no? Al día de hoy. Pero sí me quedo bueno, con personajes que me fascinaron, por ejemplo, todo el papel de las mujeres, es decir, digamos, las mujeres que vienen de diferentes extracciones políticas, por ejemplo, nihilistas, por ejemplo, posteriormente soviéticas, comunistas, o también anarquistas. Es decir, me fascinan esos personajes, ¿no? Me fascina una Vera Sasulik, por ejemplo, una Vera Finger, de la cual simplemente la menciono como una nihilista que purga 21 años en aislamiento y pierde prácticamente el sentido de la realidad y deja una biografía extraordinaria, como Alexandra Kollontai, que cuestiona el género, ¿no? Alexandra Kollontai, que fue tremendamente criticada por el proyecto socialista, el proyecto comunista, porque, digamos, tenía divertimentos pequeños burgueses, como por ejemplo tener amantes que tenían 20, 25 años menos que ella, ¿no? Es decir, fascinante. El personaje escribió, por poner un caso, una novelita rosa soviética que no tiene desperdicio, que parece Corín Tellado, pero a ritmo socialista, a ritmo que me parece extraordinaria como situación. Y después, bueno, también los personajes anarquistas que dejé de lado, que también me fascinan, porque la revolución rusa no fue bolchevique, fue una revolución en todo su
lo vasto, ¿no? Y, digamos, posteriormente se conduce, producto de los procesos históricos internos y el poder interno también, a la bolcheviquización del proceso, ¿no? Pero, digamos, la Macnovikina, por poner un caso, que es todo lo que sucede en Gulay Polé, en Ucrania, que es un gobierno, bueno, un no gobierno de corte anarquista, basado tenían un líder llamado Magno, es un proceso extraordinario, por poner un caso, ¿no? Ujú, Que se sumó a la revolución en una primera instancia y luego Trotsky como comandante en jefe del Ejército Rojo los aniquila, ¿no? Y Magno termina muriendo desconocido en París. Pero bueno, son personajes fascinantes todos. ujú. Y si tuvieras que quedarte con una escena de este cómic gráficamente, especialmente, me pregunto, ¿cuál sería? Sé que es difícil, a lo mejor es un poco preguntar por papá y mamá, pero no sé si tienes alguna que dijeras, esto realmente representa o condensa. No, no tengo ninguna concreta. Si me apuras, si tengo que decir alguna, hay un personaje que me fascina y que la página creo que está bastante lograda, que es en la toma del Palacio de Octubre. Hay una imagen de eh, Ovsyenko, es decir, la persona que envía Lenin a tomar físicamente el poder, que está hablando con la Guardia Roja en la entrada del Palacio de Invierno, ¿no? Está con el dedo indicando y está... El personaje este a mí me resulta interesante porque fue el emisario que envía Stalin a Barcelona en la Guerra Civil Española, eh, y fue embajador soviético aquí, ¿no? En donde yo estoy viviendo. Y es un personaje que ante el llamado de Stalin posterior, en el año 37 creo que es, a volver a Moscú para declarar ciertas cosas, sabe perfectamente que va a que lo maten, porque estaba en plenas purgas y sabía que Stalin estaba aniquilando todos los bolcheviques originarios de la revolución, ¿no? Muere fusilado en la Lubyanka, lo fusilan y está enterrado en Moscú, en alguna parte, ignoro, ¿no? Ovsyenko creo que es la representación más clara de todos esos primeros bolcheviques que asaltan el Palacio de Invierno. Él entra y derroca al gobierno provisional y a los suministros, y luego es devorado por la revolución, como pasó también en la Revolución Francesa y en tantas revoluciones, ¿no? Creo que es el punto más de máxima tensión adentro del libro, ¿no? Y para terminar, te preguntaría por tus proyectos futuros. No sé si hay nuevos personajes revolucionarios, históricos, que hay para editoriales interesadas ese Kissinger tan poco tratado, pero no sé si ya tienes algo entre manos. Kissinger no podría hacerlo porque me juego demasiadas cosas personales. Es un personaje que me cuesta mucho salir de mi odio intrínseco. Creo que le arruinó la vida a mucha gente y creo que de alguna manera vivimos la miseria que vivimos por culpa de él, ¿no? Murió totalmente eh, libre y halagado y alabado y protegido por el imperio, ¿no? Bueno, es igual. Proyectos tengo muchos. Ahora estoy acabando un proyecto sobre un poeta futurista catalán, Joan Salvat Papasseit, que me tiene totalmente fascinado y sobre todo toda la época del futurismo catalán y sus relaciones con Europa y lo que fue la Barcelona Fabril y toda la revolución industrial que se vivió aquí, mezclada con el auge de la clase obrera en esa época, me tiene muy enganchado. Eso va a salir, es un proyecto que está acabándose para septiembre. Y después, a la hora de ponerme a escribir y de pensar cosas, yo creo que voy a parar un poco con el mundo revolucionario, con el mundo histórico. Necesito descansar y me gustaría intentar volver. No puedo hablar de nada en concreto porque todavía no tengo nada, pero me gustaría tratar de volver a una gran pasión que tengo y que tengo desde mi adolescencia, que es la ciencia ficción, ¿no? Es decir, quiero hacer alguna historia que tenga que ver con eso. Pero bueno, en el tintero siempre tengo cosas. Me han planteado un proyecto bastante interesante de una novela gráfica. Vamos a ver si sale y si hay posibilidades, que tiene que ver con las 48 horas que sucedieron en Barcelona en el año 36, en donde el poder popular detiene el golpe de Estado, el alzamiento, como dirían los fascistas, en la ciudad, y son 48 horas en las calles de Barcelona, y
la idea es tratar de contarlas a través de una familia obrera, ¿no? Es decir, cómo se involucran en diferentes espacios. Pero bueno, es un proyecto muy largo, muy complejo, que requiere eh, mucho tiempo de estudio e investigación y de momento está en el tintero, ¿no? Ese es otro de los proyectos que tengo. Tengo más proyectos, pero bueno, puedo contar estos dos. Uno que va a salir, que es el de Papacet, y el otro que lo tengo dando vueltas por ahí. Pues esperemos que todos ellos lleguen a buen puerto y invitar a todos los lectores, los que nos están escuchando, a leer este Lenin, el hombre que cambió el mundo, y también a estar muy atento a tu obra, que realmente merece la pena. Ya que estamos aquí, hago una, como se dice en Cataluña, una falca, es decir, una cuña, para decir que el 30 de este mes presento en la librería Caníbal el libro de Lenin y voy a tener dos invitados bastante significativos que van a discutir sobre qué quedó de todo esto en el siglo XXI y los que se dicen o se significan eh, eh, con el personaje, cómo pueden enfrentar en el siglo XXI las enormes contradicciones que generó su experimento, ¿no? Así que crearemos una suerte de debate y espero que el público participe también. Librería La Caníbal ya lo publicitaré por redes. Ahí queda esa invitación. Esperemos que muchos de los que hoy nos están escuchando estén también ahí para participar de ese debate. Nada, agradecerte muchísimo tu tiempo, Agustín. Muchas gracias a ti.